esta noche a través de los cantos, prácticamente el último canto en particular, Dios me confirmó realmente sobre lo que he de hablar esta noche. Así que vamos a orar primero y vamos a pedir la guianza del Señor para que sea Él realmente el que habla en nuestras vidas y el que traiga una palabra fresca y edificante para nuestros corazones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, en esta noche, agradeciéndote, Señor, por la vida, agradeciéndote, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros. Sabemos, oh Señor, que es a través de Jesucristo que podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias, oh Señor, a Él podemos levantar nuestras manos, tener la libertad para estar en este lugar, Padre. En esta noche, Señor, yo oro, Padre, porque seas tú, Señor, el que hable, Señor, a tu pueblo en esta noche. Que seas tú, oh Señor, el que traiga la palabra, Señor, para aplicar a cada vida a través de tu Espíritu. Que seas tú, oh Señor, el que me guíe, Señor, de tal manera que pueda, Señor, yo hablar tu palabra, Padre. Que pueda hablar, oh Señor, tu palabra y nada más que tu palabra. Guíame, Señor. Muéstrame, Señor, ciertamente aún en medio, Señor, que de hablar, Padre eterno. En el nombre de Jesús, oh Señor, oramos, porque sabemos que tú eres, oh Señor, nuestro Dios, que tú eres el que nos responde, que tú eres, oh Señor, el que escucha nuestra oración, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, todos sabemos realmente que vivimos en este mundo y es inevitable realmente vivir en este mundo. Jesucristo oró, o sea, por sus discípulos, y Él oró prácticamente porque los guardase en medio de este mundo. Y estamos en este mundo y a nuestro alrededor hay tantas cosas realmente en el sentido del pecado, en el sentido de la depravación, en el sentido prácticamente de que usted escucha a veces conversaciones realmente que no tienen mayor sentido en cuanto a la santidad, que usted ve del mundo disfrutando de los deleites, de los placeres, que usted ve prácticamente a gente hablando de un tercer género, hablando no de dos sexos, sino de un tercer sexo realmente. Y estamos en este mundo y es inevitable realmente estar en este mundo, porque físicamente estamos aquí. Pero más sabemos que después y más adelante vamos a estar delante de la presencia de Dios. Pero estando en este mundo, hermanos, Dios prácticamente aún nos hace un llamado. Y nos hace un llamado prácticamente a vivir en santidad. Y de eso es lo que quiero hablar esta noche. Acerca de vivir en santidad, en medio prácticamente de un mundo en el cual hay mucho pecado, mucha depravación, y para el cual algunos pueden decir, es difícil vivir en medio de este mundo. Es difícil no contaminarse realmente de lo que es nuestro alrededor. Pero yo creo que si estamos cerca de Dios, si estamos en comunión con Dios, entonces vamos a poder vivir realmente en medio de este mundo y en medio de todo lo que nos rodea del pecado y poder vivir en santidad. Sabemos prácticamente que Dios prácticamente es santo. Vamos a Levíticos capítulo 11 y verso 45. La Escritura nos habla y nos enseña acerca de que tenemos a un Dios y tenemos a un Dios santo. Levíticos 11 y verso 45. ¿Lo tiene? Dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La Escritura nos habla y nos relata prácticamente el hecho de que Dios sacó a Israel, sacó a su pueblo de Egipto, un lugar prácticamente en el cual había mucha adoración a los dioses, un lugar prácticamente en el cual ellos eran esclavos, un lugar en el cual ellos prácticamente estaban rodeados de muchas cosas, igual que nosotros. Pero viene Dios prácticamente y los saca de en medio de Egipto para llevarlo a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, porque fue lo que le dijo. Ciertamente los sacó, los apartó de Egipto y los saca. Y él viene y les dice, yo en el verso 45 que acabamos de leer, los hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios y seréis pues santos, porque yo
soy santo. Entonces, Dios saca a Israel de Egipto y veo yo que Él quiere poner una marca en ellos, un sello prácticamente en ellos. Y es el hecho de la santidad. Dios quería prácticamente que su pueblo fuese un pueblo diferente. Él los saca de Egipto, los aparta, y de hecho el concepto de santo prácticamente es ese, el ser apartado para. Entonces Él quería apartar y apartó a Israel para que fuese santo. Ahora, todos sabemos, y de acuerdo al relato bíblico, que Dios saca a Israel y un camino prácticamente, es decir, para llegar a la tierra prometida que Dios había dado, el camino era sumamente corto. E iban a llegar prácticamente de una forma pronta a donde iban a ir. Mas sin embargo, sabemos, y de acuerdo al relato bíblico, que no fue así, sino que el pueblo prácticamente en medio de toda esa travesía, el pueblo se rebeló contra Dios y el pueblo pecó contra Dios. Y viene Dios prácticamente y para probar aún sus corazones, viene y los hace errantes 40 años. No era el propósito de Dios realmente que ellos anduviesen en el desierto dando vueltas, no, porque los sacó prácticamente de ahí con un propósito diferente. Mas sin embargo, el pueblo en esa travesía empezó a hablar en contra de Dios, a hablar en contra de lo que prácticamente lo que estaban viviendo, hasta el punto de que hubo una generación, la generación que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida, no llegó. Ciertamente la generación que salió de Israel de Egipto no llegó a la tierra prometida porque no se guardaron, porque hablaron en contra de Dios, porque le dieron la espalda a Dios. Mas sin embargo Dios siempre mostró su misericordia. Ahora, de la misma manera, déjeme hacer la siguiente aplicación. Dios nos ha sacado a nosotros de un sistema y ese sistema se llama mundo. Dios nos ha sacado prácticamente de una vida de pecado, de una vida de esclavitud en la cual prácticamente creíamos que éramos libres, mas sin embargo no lo éramos, porque estábamos prácticamente esclavizados al pecado. Ahora, pero Dios nos saca de ese sistema con un propósito también, y ese propósito es vivir en santidad. ¿Sí? Vivir en santidad. Pero en ese camino prácticamente, mientras Dios nos saque de ese mundo, mientras Dios nos saque y nos limpia y llegamos a una eternidad, hay una brecha, hay un camino que tomar. Y en ese camino es prácticamente que tenemos que tomar una decisión. Mientras Dios venga y mientras yo llegue a su presencia, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a Egipto? ¿Me vuelvo al mundo? ¿Me vuelvo prácticamente de donde Dios me ha sacado? ¿O sigo el blanco perfecto y sigo caminando en la santidad que Dios me demanda? ¿Cuál es nuestra respuesta? Lo que Dios quiere de por sí es prácticamente que vivamos en santidad, porque Él dice, ser santo porque yo soy santo. ¿Sí? Dios quería ser el Dios de Israel. Dios prácticamente quería ser de Israel prácticamente su Señor. Y de la misma manera Dios quiere ser nuestro Señor, nuestro Dios. Pero nosotros debemos de dejarnos guiar por Él. Y debemos de escuchar su voz. Y su voz dice, ser santos porque yo soy santos. Mientras yo vengo y mientras entremos en la eternidad, dice el Señor, mientras estén llegamos a la presencia de Dios, debemos de vivir en santidad. En el verso 44 dice, de Levíticos 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto, ¿qué? Os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Le vuelve a repetir la misma instrucción en 2 versos seguidos, ¿sí? Yo soy santo y por lo tanto ustedes sean ¿qué? Santos, ¿sí? Es el llamado de Dios para nuestra vida. Mire, Dios quería diferenciar al pueblo de Israel de los demás pueblos que estaban a su alrededor. Dios quería diferenciarlo de tal manera que Él les da mandamientos, que Él les da lineamientos claros acerca de qué es lo que deberían de hacer y qué es lo que no deberían de hacer, acerca de cómo guardar sus vidas prácticamente en una vida de santidad. O sea, Dios le dio lineamientos claros, les dio
estatutos, les dio reglas y les mostró el camino prácticamente para vivir en esa vida de santidad. Y entonces, porque Él lo había dado esos estatutos, esos mandamientos, entonces Él viene y les dice: sean santos porque yo soy santo. De la misma manera, Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado los lineamientos para poder vivir en santidad. Dios, a través de su palabra, nos ha revelado qué es bueno y qué es malo, qué es pecado y qué es santo. Él nos ha revelado de la misma manera, porque Él quiere que seamos un pueblo diferente. Él quiere prácticamente que no seamos igual que el mundo. Debemos diferenciarnos de las demás personas. Ahora, la pregunta es: ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos siguiendo su palabra? ¿Realmente estamos tratando de limpiarnos cada día? ¿Realmente nos diferenciamos de nuestros compañeros de trabajo? ¿Nos diferenciamos de las personas que están en el colegio, en la universidad? ¿O somos, como dicen, sus cheros, sus amigos, sus compadres de parrandas, sus compadres para hacer cosas que no convienen? Ese es el detalle. Nosotros podemos estar aquí prácticamente en la iglesia y levantar nuestras manos realmente, y cualquiera puede verlos y decir: ay, qué espiritual el hermano, qué santidad es la que muestra. Pero realmente eso es nuestra apariencia. Pero cuando salimos, realmente seguimos viviendo nuestras vidas de la misma manera que lo vivimos aquí en la iglesia, o somos totalmente diferentes. Miren, generalmente lo que sucede es esto: cuando tratamos de ser diferentes de las demás personas, y yo no sé si usted lo ha vivido, pero a mí me lo han dicho, ¿sí? Y me lo han dicho mis compañeros de trabajo. La mayoría de compañeros que yo tengo prácticamente no son cristianos. Y ellos arman sus parrandas, ellos arman sus fiestas, y ellos toman y hacen A y B motivos, hay un montón de cosas, ¿sí? Ellos bailan y hacen de todo. Y una vez prácticamente una persona se acercó a mí y me cuestionó y me dijo que por qué yo no era igual que ellos. O sea, ¿por qué razón prácticamente yo no bailaba? ¿Por qué razón yo no bebía? ¿Por qué razón yo no fumaba? ¿Por qué razón yo no hablaba como ellos hablaban? Y entonces la palabra que ocupó fue esta: me parece que usted es un santulón. Y yo le dije: bueno, realmente no soy un santulón. Lo que sucede es que conozco la palabra. Lo que sucede prácticamente es que sé qué es el temor de Dios. Lo que sucede es prácticamente es que sé qué estilo de vida realmente debo de vivir. Y esa es prácticamente la atención que debemos de tener nosotros. O sea, al parecer prácticamente ellos se deleitan, ellos disfrutan prácticamente todo lo que hacen, porque si usted los viera, ellos se ríen y todo, ciertamente. Pero yo sé, y la palabra nos menciona, que ese estilo de vida prácticamente es un estilo de vida que los lleva a una perdición. Ellos aparentemente, como decía el pastor en uno de sus mensajes, están ganando la vida. Para ellos es un deleite, un disfrute. Risas y risas y risas. Pero después realmente, cuando pasa todo, ellos se dan cuenta y se van a dar cuenta realmente que no es eso prácticamente lo que Dios desea para sus vidas. Mas sin embargo nosotros debemos diferenciarnos de él. Entonces, de tal manera que las personas puedan ver en nosotros algo diferente. Y ese algo diferente del cual Dios quiere que las personas vean sea la santidad, sea el hecho de que nosotros nos guardemos para Dios, que guardemos prácticamente lo que hablamos, que guardemos lo que vemos, ¿sí? Porque es la manera de cómo podemos mostrar nuestra santidad a través prácticamente de un ejemplo diferente, siendo diferente a los demás. Entonces Dios quería un pueblo diferente. Dios quería prácticamente que ese pueblo fuese solo para Él, que ese pueblo estuviese bajo su gobierno y que ese pueblo reflejase lo que Él era y Él es santo. Realmente nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? Usted y yo somos hijos de Dios. Hemos sido comprados por un precio precioso y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Padre
Y nuestro Padre dice, yo soy santo. Entonces, como hijos, debemos de reflejar esa santidad, ¿sí? Nosotros cuando estábamos pequeños prácticamente y nos preguntaban, mire, ¿y usted qué quiere ser o cómo quiere ser? Ah, no, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, ¿sí? Yo quiero seguir su ejemplo. Ah, ok, entonces hagamos lo mismo hoy. Sigamos el ejemplo de nuestro Padre, la naturaleza de nuestro Padre, y nuestro Padre es santo. Entonces nosotros también debemos de ser santos. En Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. La instrucción para el pueblo de Israel fue clara en el Antiguo Testamento. Y él les hablaba acerca de la santidad y las llamaba acerca a vivir en santidad. Pero ese mismo llamado lo encontramos a lo largo de las Escrituras. Si vamos a 1 de Pedro 1:14, y en el Nuevo Testamento encontramos nuevamente ese llamado. Yo siempre digo que prácticamente el tema de la santidad y el hecho de ser santo no es un tema negociable con nuestras vidas, sino que es algo que debemos realmente hacer y de vivir. 1 de Pedro 1, verso 14 y 15. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y 15. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Pero mire el verso 14 y 16, como hijos, ¿qué? Obedientes. ¿Somos obedientes? ¿O tratamos de ser obedientes? Somos obedientes. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. ¿Cuáles eran nuestros deseos anteriormente, sin Cristo? ¿Qué es lo que deseamos? Deseábamos correr a la iglesia, deseábamos correr a la presencia de Dios, deseábamos prácticamente purificarnos o limpiarnos cada día. No, nuestros deseos eran diferentes. Nuestros deseos eran prácticamente los placeres, nuestros deseos eran los deleites, ¿sí? Y entonces el apóstol Pedro dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aparentemente da la idea de que antes nosotros no conocíamos en plenitud o claridad realmente qué era el pecado. ¿Por qué? Porque estábamos cegados, porque el diablo estaba bajo el control o el dominio de nuestras vidas. Y aquello que prácticamente, realmente y bíblicamente es pecado, para nosotros no lo era. Si no, pregúntele a la gente allá afuera, ¿sí? Porque a la gente allá afuera a lo bueno le llama malo, ¿sí? A los santos no, pero eres los santos no es santo, eso es pecado. Entonces, ese estilo de vida era el que nosotros teníamos, deseos pecaminosos, deseos prácticamente a correr hacia el pecado. Ahora dice el apóstol, no os conforméis a esos deseos que tenían antes, sino prácticamente seamos diferentes. El hecho de conformarnos prácticamente es el hecho de acomodarnos, ¿sí? Acomodarnos realmente. Y hay otro punto importante es este. Realmente, si bien es cierto, Dios nos llama a santidad y somos santos, nosotros debemos de limpiarnos cada día. Pero lo que sucede es que muchas veces somos engañados realmente aún con las cosas que hacemos. Muchas veces somos engañados. Se lo planteo de la siguiente manera. Yo, estando aquí en la iglesia, realmente, y hablando acerca de las cuestiones del pecado, ¿sí? Yo estando aquí en la iglesia, hace años, prácticamente yo tenía un defecto, por decirlo así.
Y era el hecho de que a mí, el que me buscaba me encontraba. Ahora, ¿en qué sentido? Si a mí me hacían algo, yo buscaba regresar a eso que me habían hecho. Si a mí me hacían algo, prácticamente lo que hacía era yo guardar rencor contra aquella persona que me había hecho lo que aparentemente para mí era algo agravioso, era algo dañoso. De tal manera que yo miraba a las personas que me agraviaban, aún estando aquí en la iglesia, ¿sí? Y lo que buscaba era, si me los encontraba de frente, yo me iba por otro lado. Y para mí eso estaba bien, estando aquí en la iglesia. Me había conformado tanto a ese estilo de vida que yo traía desde mi pasado sin Cristo, porque ahí empezó todo. Lo traje aquí a la iglesia y eso yo no lo había cambiado. Yo no lo había cambiado. Prácticamente, si a mí me hacían algo, ay hermano, yo era rencoroso hasta decir ya no. Y yo estaba conforme con eso. Yo sabía que la palabra decía que yo tengo que perdonar, ¿sí o no? Aquel que me agravia, yo tengo que perdonarlo. Y yo lo había escuchado, muchos mensajes, y lo había escuchado, pero no había cambiado. Estaba cómodo con eso. Pero luego, o sea, el Señor me llevó a su palabra y me mostró prácticamente de que tengo que perdonar realmente a aquel que me agravia. Aún a mis enemigos, dice la palabra, yo tengo que perdonarlos. Y así como Él me perdonó, entonces yo debo también, ¿qué? Perdonar a las demás personas. Así como Él tuvo misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia de otros también. Eso es lo que la palabra me dice. Y eso yo lo conocí y lo entendí. Y empecé a cambiar. No fue fácil. Y no ha sido fácil. Pero a través de la palabra, que prácticamente nos muestra una luz, yo empecé a cambiar. Pero antes de eso yo estaba conforme con lo que yo hacía. Y para mí estaba bien. Yo no sé usted en su vida con qué usted está conforme. O qué es lo que usted está permitiendo. Y realmente no es un aspecto realmente de santidad. Porque muchas veces podemos ser engañados acerca de lo que estamos. David decía prácticamente en sus oraciones al Señor: muéstrame, Señor, un pecado. Muéstrame, Señor, mi pecado. Aún aquellos pecados que me son ocultos. Aún aquello prácticamente en lo cual aparentemente estoy bien, pero no lo estoy. Muéstramelo. ¿Para qué? Para arrepentirse. Entonces, de la misma manera, el apóstol dice: no os conforméis a lo que eras antes, sino que seamos diferentes. Y ese llamado prácticamente es un llamado a la santidad, de acuerdo a lo que dice el verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, en toda, dice, vuestra manera de vivir. No se trata de que yo nada más en esta área yo soy santo. No se trata nada más que, no, es que yo no digo malas palabras. No, yo no las digo. Pero hay otras cosas que quizás sí las dice o quizás sí las está haciendo. Entonces, dice en toda nuestra manera de vivir. Involucra prácticamente qué es lo que hablamos, qué es lo que escuchamos, cómo nosotros actuamos, ¿sí? Toda nuestra manera de vivir, todo lo que somos involucra prácticamente el hecho de ser santos, ¿sí? En nuestra conducta, en nuestro comportamiento, debemos de ¿qué? De ser santos. ¿En qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo en la televisión? O sea, la televisión muestra un montón de cosas, hermanos, y muchas veces estamos cómodos. Estamos prácticamente viendo a personas no vestidas correctamente, a mujeres no vestidas correctamente, y estamos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? En la televisión a veces hay cosas que no son, que no nos llevan hacia la santidad, ¿sí? Entonces, en toda vuestra manera de vivir, ¿qué veo?
¿Cómo hago? ¿Cómo actúo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy hablando realmente? Todo eso, en todos esos aspectos debemos de ser santos porque Dios es santo. Y lo dice el verso 16, porque Cristo está, ser santos porque yo soy santo. Entonces el llamado de Dios, hermanos, para nuestras vidas es claro. Dios nos dice, sean santos porque yo soy santos. Sean santos prácticamente porque yo los he sacado del mundo para mí. Yo los he apartado del mundo para mí. Imítenme a mí, véanme a mí, yo soy santo. Entonces lo que yo quiero de ustedes también es que sean santos. Miren, Dios a veces nos deja prácticamente callados con las cosas que hace y que encontramos en las Escrituras. Si bien es cierto, Él nos hace un llamado a ser santos y es un mandato, ser algo imperativo, pero Él nos da también en las Escrituras las herramientas para poder ser santos, ¿sí? Y a veces nosotros creemos que nosotros vamos un paso delante de Dios, pero nos equivocamos. Dios va delante de nosotros. Y realmente yo creo que Dios quiere prácticamente un pueblo santo para que esté junto a Él y junto a su presencia. Dios es salmo, o sea, ¿quién subirá al monte santo? ¿El limpio de qué? Manos. ¿Y el puro de? O sea, habla acerca de quién va a estar en su presencia. Yo creo que Dios nos anhela. Yo creo que Dios anhela que nosotros estemos con Él. Ahora, ¿nosotros anhelamos estar con Él? O sea, Dios anhela. Y mire, Dios anhela de tal manera que le digo que Dios nos sorprende porque, vamos a 1 Corintios 6:11, Él nos muestra el camino y nos abre el camino y va un paso adelante de nosotros en cuanto a esto. Y Él mismo nos ha limpiado, hermanos, para que nosotros podamos ser santos y poder estar en su presencia. 1 Corintios capítulo 6 y verso 11. 1 Corintios capítulo 6 y verso 11. Leo desde el verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. Es decir, no podrán estar delante de su presencia realmente o morar eternamente con Él en su presencia. No van a entrar al reino, no van a entrar. Y en el verso 11 dice, ¿y eso qué? ¿Erais quiénes? Algunos. Estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de ¿qué? De nuestro Dios. Dice, esto erais. Está hablando de un cambio. Pero mire lo que encuentra aquí, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados. La palabra nos habla, dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Y mire, hermano, Dios nos abre las puertas a través de Jesucristo. Dios nos abre las puertas a través de Él. Nosotros, y esto de la santidad prácticamente no es algo que nosotros produzcamos, ¿sí? Sino prácticamente es algo que de Dios, de su naturaleza, porque dice la palabra que Él ha puesto su espíritu en nosotros, y su espíritu es un espíritu que es santo. Ese Espíritu Santo mora en nosotros, y es a través de Jesucristo, hermano, que Él nos ha limpiado. Es a través del sacrificio de la cruz, a través de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz, el que Dios nos ha limpiados. Usted y yo somos o estamos ¿qué? Limpios por Jesucristo. Estamos limpios por Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere estar junto a nosotros. Él nos anhela a nosotros. Pero la única manera de cómo podemos estar cerca de Él es a través de la santidad. Y mire, Él nos abre un camino a través de Jesucristo. Y Él nos santifica a través de Él. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a raíz de que ya Dios nos ha santificado, ya Dios nos ha limpiado?
¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Seguir nuestras vidas en una vida de pecado o vivir una vida de santidad? Vivir una vida de guardarnos para Él. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Mire, cuando estamos pequeños, realmente nuestros padres, generalmente cuando estamos de un año o menos, nuestros padres prácticamente nos bañan, ¿sí o no? Y nos limpian, ¿sí? Nos asean. Y hay madres de familia que yo veo que hasta las orejitas prácticamente le ven a los hijos, porque, o sea, de tal manera que haya limpieza en ellos, que estén limpios para que no sean afectados con alguna enfermedad, ¿sí? O sea, de la misma manera Dios nos ha limpiado a usted y a mí. Le voy a contar una anécdota, o sea, mía propia. Cuando estaba prácticamente pequeño, o sea, soy pequeño, pero antes estaba más pequeño. No, bueno, realmente no recuerdo cuántos años tenía, pero sucedía esto, ¿sí? Generalmente sucedió una vez. Yo me crié prácticamente en un cantón con mis abuelos. Entonces, me crié con mis tías y con mis abuelos. Y estaba pequeño, no recuerdo la edad que tenía, pero me acuerdo que ellos me bañaban, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente en los cantones generalmente lo que hay es mucho polvo, hay tierra, o sea, hay mucha suciedad y todo eso, ¿no? Entonces, ellos venían y era la hora de bañarme. A mí no me gustaba bañarme, ahora ya cambié, sí, ahora sí me baño, ¿sí? A mí no me gustaba bañarme, ¿sí? A mí me gustaba prácticamente andar jugando, andar peloteando, andar en la tierra. Pero llegaba el momento de bañarse. Y hubo una vez prácticamente en que yo, bueno, me hablaron y me bañaron. Y vine yo, después de que me habían bañado de necio, me fui a meter a un potrero donde habían cerdos. Y como ustedes saben, ahí lo que hay es suciedad. Y me fui a meter, me fui a enlodar y me fui a revolcar con los cerdos. ¿Qué fue lo que hice? Ellos querían que yo estuviese limpio. Ellos querían prácticamente que yo estuviese limpio. ¿Para qué? Para guardar mi salud y todo eso. Pero ¿qué fue lo que hice? Boté todo lo que ellos hicieron por mí en ese momento. Fueron de cerca de entre 5 y 10 minutos que tardaron para bañarme. Pero quizás tardaron en 1 minuto para poder yo nuevamente ensuciarme. Ellos invirtieron tiempo. Dios no solo invirtió tiempo, sino Dios dio a su Hijo para que nosotros fuésemos limpios. Muchos no han entendido realmente ese sacrificio, creo yo. Muchos lo tienen de menos, muchos no lo valoran. Y lo que hacen es amar al mundo y sus deleites y regresar a revolcarse, regresar allá al mundo, nuevamente a contaminarse. Cuando Dios pagó un precio precioso y es sangre. A través de su sangre hemos sido limpios, hemos sido lavados, hermanos. Mire, yo creo que todos aquellos que tenemos hijos prácticamente, y puede venir alguien y nos diga, mire, fíjese que yo necesito que usted dé a su hijo para que muera, y porque a través de que él muera, a través de la sangre que su hijo va a derramar, él va a ser salvo. Yo creo que nadie daría a su hijo. ¿Por qué? Porque los amamos, ¿sí? Porque los amamos. Pero Dios dio a su Hijo por usted y mí. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Respondemos a la santidad de Dios y a vivir una vida sin relación con el pecado? ¿O nos vamos a disfrutar de los deleites de Él? ¿Cuál es nuestra respuesta realmente? Yo creo que Dios invirtió mucho valor, mucho precio a través de esa sangre, realmente. Y mire esto, Él no solo nos ha limpiado, sino que también nos ha declarado justos. Nos ha declarado y nos ha perdonado prácticamente todo lo que nosotros habíamos hecho. Ahora, todo a través de Jesucristo, todo a través de Él. Entonces,
no solo nos ha limpiado, sino que nos ha también perdonado nuestros pecados. Y la palabra nos habla y nos dice que Él ya no se acuerda de nuestros pecados pasados. Él no se acuerda, dice la palabra de eso. Ahora, pero algunos todavía se acuerdan y regresan al mundo. Pero si Dios ya no se acuerda, nosotros no tenemos por qué regresar al mundo, hermanos. Mire, hay otra artimaña y hay un problema prácticamente con esto. En cuanto al perdón de los pecados, en cuanto Dios ya no se acuerda de esos pecados que teníamos antes, prácticamente, y es ese hecho. Y creo que a muchos les sucede. Muchas veces el diablo prácticamente viene a nuestras vidas. Y lo que viene es a recordarnos nuestro pasado, a recordar prácticamente aquello que nosotros hacíamos. Y si no estamos llenos de la palabra, si no conocemos la palabra, le vamos a dar cabida a aquellos pensamientos que el diablo trae a nuestras vidas de acusación. Ciertamente, si le damos cabida a esos pensamientos, y muchas personas lo han hecho, y yo era una persona de esas también, realmente, que muchas veces el diablo venía a mi mente y me empezaba a decir, aún estando en la iglesia, qué bonito, estás levantando tus manos santas, estás levantando tus manos y adorando a Dios, pero no te acordás de aquello que hiciste, no te acordás de aquello que le hiciste a tu mamá aquel día, a tal hora, o no te acordás de aquello cuando te fuiste con tus amigos de parranda e hiciste esto y esto. Y empieza prácticamente una película, y si le damos cabida al diablo, el diablo va a venir y va a minar nuestra mente. Y muchos, lo que sucede es esto. Muchos dicen, y empiezan a echar su cabeza, sí es cierto, sí es cierto. Y le dan cabida al diablo, hermanos, de tal manera que recuerdan aquello, recuerdan los deleites que tenían prácticamente. Y muchas veces también, no solo recuerdan eso, sino que los hace ver de tal manera que aún son pecadores, que aún prácticamente Dios mismo no ha perdonado sus pecados. Y muchas personas, agarrándose de esto, lo que hacen es volver al mundo, porque el diablo los engaña. Ahora, tengamos cuidado, hermanos, con los pensamientos que vienen a nuestra mente. Tengamos cuidado con los pensamientos que el diablo pone en nuestra mente, en el sentido prácticamente de que puede nuevamente atraernos hacia el mundo y puede nuevamente atraernos hacia el pecado y hacia aquellos que hacíamos realmente. Lo que la palabra nos dice y lo que yo puedo decirle en esta noche es que ya Dios nos ha limpiado a través de la sangre de Jesucristo. Él nos ha lavado de nuestros pecados y Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Entonces ahora, de aquí en adelante, nuestro compromiso es vivir una vida de santidad y atender al llamado de Dios realmente, guardarnos prácticamente en nuestros pensamientos, guardarnos en lo que hablamos, guardarnos en lo que vemos y guardarnos en lo que actuamos. Porque Dios prácticamente ya nos ha santificado, ya nos ha hecho santos. Y como lo dije, Él ha dado el primer paso. Entonces hablamos de una santidad a la cual Dios nos ha dado. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esa ofrenda fue Jesucristo y su sangre. Entonces, encontramos en la Biblia eso, hermanos. Dios ya nos ha santificado. Ahora, pero nuestra respuesta a ese llamado prácticamente de vivir en santidad y no seguir contaminándonos prácticamente con el pecado o no seguir en esa vida de pecaminosa, Dios también nos hace un llamado, y es el hecho de que si Él nos ha limpiado y nos ha lavado, nos ha dado su santidad, nosotros debemos de caminar en esa santidad. Apocalipsis 22:11 encontramos prácticamente una instrucción acerca de vivir en santidad. Una cosa es lo que Dios ha hecho por nuestras vidas y lo que Dios ha declarado en nuestras vidas ya en cuanto a la santidad, y otra cosa es lo que nosotros debemos de hacer cada día prácticamente en nuestras vidas. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo dice, santifíquese ¿qué? Todavía. Hay otra versión, la versión de la Biblia al día,
dice, el que es santo, siga santificándose. O sea, Dios ya nos declaró santos, somos santos, nos ha limpiado, pero nosotros debemos ¿qué? Seguirnos santificando, mantenernos ¿qué? Limpios, ¿sí? Mantenernos sin una relación con ¿qué? Con el pecado, no vivir una vida loca o no vivir una vida prácticamente en los deleites o seguir pecando, como algunos dicen, no, Dios ya me perdonó, Dios ya me santificó, yo ya soy santo, entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera. No, momento, dice, el que es santo, santifíquese todavía, ¿sí? Entonces debemos de santificarnos cada día. En Juan capítulo 8, versos 3 al 11, encontramos una instrucción que el Señor Jesús le dio a la mujer que había sido encontrada en adulterio. Juan 8, verso, ok, voy a leer nada más el verso 11. Usted sabe la historia prácticamente. Ahí llevaron a la mujer prácticamente delante de Jesús para ver si Jesús prácticamente condenaba a esa mujer, porque decía, es necesario que la apedreamos porque la encontramos en pecado. Entonces Jesús viene y en el verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y ¿qué? Y no peques más. El Señor, ¿qué hizo? La perdonó, ¿sí? El Señor no la condenó, sino que la perdonó, pero le dijo algo, vete y no peques más. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha santificado, pero nosotros debemos de ¿qué? No pecar más, ¿sí? Tratar de no pecar ¿qué? Más. Es a lo que la Biblia nos llama, hermano, y es nuestra responsabilidad. Dios nos ha lavado, nosotros debemos de permanecer de esa manera, debemos de permanecer en santidad. Efesios capítulo 4 y verso 17 nos menciona algunas cosas de las cuales prácticamente debemos de seguir para no vivir en una vida de pecado, sino una vida de santidad. Efesios 4, 17. Efesios 4 y verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, diga vosotros, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto dice a la pasada manera de vivir, despojados de qué? Del viejo hombre que está qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo ¿qué? Hombre creado según en la justicia y en la santidad de la verdad. Veamos Colosenses capítulo 3 y versos 5 al 12. Colosenses capítulo 3 versos 5 al 12 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y da una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estas porciones bíblicas nos hablan acerca del viejo hombre, aquel hombre pecaminoso, aquel hombre sin Cristo realmente, aquel hombre que no conocía a Dios, y nos habla de un nuevo hombre en Cristo. Y ese nuevo hombre en Cristo, de acuerdo a las Escrituras, es un hombre que debe de vivir cada día en santidad, vistiéndose, dice, vistiéndose, renovándose cada día, cada día. Ciertamente cada día nosotros pecamos, ¿sí o no? O sea, de una manera u otra pecamos, ¿sí? Pecamos, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Ya no pecar, ya no mentir, ya no hacer lo malo, sino vestidos, renovados constantemente, buscando la santidad prácticamente, ¿no? Voy terminando y termino con esto. Hemos visto, al menos he tratado de plasmar las siguientes ideas en usted. Dios llamó a su pueblo Israel a vivir en santidad. Dios nos ha llamado a nosotros también a vivir en santidad. Él nos ha sacado del mundo, nos ha limpiado, nos ha dado una posición, nos ha lavado. Debemos de mantenernos en esa posición cada día y limpiarnos constantemente, ¿sí? Ahora, pero todos sabemos prácticamente que luchamos con esa naturaleza de pecado, y Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Ahora, de una manera u otra, vamos a pecar. Vamos a tratar de no hacerlo, pero vamos a pecar y pecamos. Ahora, pero ¿qué debemos hacer si nosotros pecamos? Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 1 y verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos ¿de qué? Toda nuestra maldad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, mire, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué debemos de hacer usted y yo si pecamos? Confesar nuestros pecados, ¿sí? El que confiesa, dice, y se aparta. Es decir, no basta simplemente con confesarlo. Ok, pequé hoy en día, ok, vengo delante de Dios, Señor, reconozco, he hecho lo malo delante de ti, he pecado, hice esto y esto. Señor, me arrepiento. El arrepentimiento involucra un cambio de camino. Si yo prácticamente llevo una vida en la cual pequé, entonces lo que hago ahora es confesarlo delante de Dios y cambio el rumbo. Y ese rumbo es el rumbo de la santidad. Buscar cada día la santidad. Amén. Termino con esta escritura, hermanos. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí la importancia del por qué ser santos. La plantea Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, ¿queremos estar un día delante de la presencia del Señor? ¿Queremos verle a Él cara a cara? ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? Cada día, ¿qué? Buscar la santidad. Cada día, ¿qué? Si peco, confesar mi pecado a Dios. Cada día, ¿qué? Arrepentirme y apartarme de ello. Es lo que debo de hacer de aquí cuando el Señor venga. ¿Sí? Es lo que debo de hacer. Santificar, vivir en santidad cada día. Y entonces, al final, vamos a estar delante de la presencia de Dios, delante de Él. Amén, hermanos. Entonces, ese es el mensaje prácticamente que traía esta noche a su vida. Un llamado a la santidad. Dios quiere que usted y yo seamos santos. Él nos ha limpiado. Hermanos, vivamos en esa limpieza que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos
que tú, Señor, has hecho una obra en nuestras vidas. Sabemos que tú nos has limpiado ya, Señor, que tú nos has hecho santos. Señor, ayúdanos, Padre, cada día, Padre, a vivir, Señor, en esa santidad, oh Señor, de la cual tú requieres de nuestras vidas, oh Padre. Ayúdanos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero